Vamos a desarrollar este ejercicio, el cual nos dice que la placa de acero, es decir, esta placa, que sería de acero, tiene 0.3 metros de espesor, ¿sí? Es decir, el espesor de esta placa es de 0.3 metros, de 30 centímetros, ¿no? Y una densidad de 7.859 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad de este material, es decir, la densidad de la placa de acero, es igual a este valor numérico. Nos pide determinar la ubicación de su centro de masa. ¿Sí? De toda esta figura que ustedes pueden ver acá, nos están pidiendo calcular la ubicación exacta del centro de masa, es decir, tanto el centro de masa en el eje X como el centro de masa en el eje Y. Además, nos están pidiendo que calculemos las reacciones en el pasador A, ¿sí? Tanto la reacción X y la reacción en el eje y en el rodillo B, es decir, en este punto, ¿no? Donde nos están diciendo que en el rodillo B tiene la dirección perpendicular a esta superficie. Muy bien, vamos a ver cómo planteamos este ejercicio. En primer lugar, acá nos están dando la ecuación de esta recta, ¿sí? Y igual a menos x, y nos están dando la ecuación de esta curva, donde nos están diciendo que esta ecuación es igual a y al cuadrado igual a 2x. En primer lugar, vamos a calcular esta ecuación de esta curva, pero colocando y en función de x. Entonces sacamos raíz cuadrada tanto a la izquierda como a la derecha, y a la izquierda nos quedaría y a la derecha nos quedaría la raíz cuadrada de 2x. Esto también lo podemos expresar como la raíz cuadrada de 2, que es 1.4142, multiplicado por la raíz cuadrada de x, pero la raíz cuadrada de x sabemos que lo podemos expresar como x elevado a la 1 medio. Muy bien, teniendo esta ecuación, ahora sí procedemos. Acá tenemos un área que no conocemos, ¿sí? Pero también podemos decir que tenemos muchas áreas rectangulares, como por ejemplo esta área, esta otra área que está a su costadito, y así muchas áreas, de tal forma que la sumatoria de todas estas áreas que están pegaditas una al costado de otra te va a dar el área total de esta figura geométrica, que en este caso es una placa de acero. Entonces, este primer rectángulo vamos a decir que tiene un área igual a diferencial de área sub 1. Este segundo rectángulo que está al costadito del primer rectángulo, vamos a decir que tiene un área igual a diferencial de área sub 2. Diferencial es porque es un área bastante pequeña, ya que el ancho de este rectángulo es tan pequeño que básicamente tenemos diferenciales de área. Y este último rectángulo vamos a decir que tiene un área igual a diferencial de área sub n. En este caso, este rectángulo es un rectángulo cualquiera que puede ubicarse un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha. Vamos a decir que tiene un área igual a diferencial de área. Es un diferencial de área cualquiera, ¿sí? Que puede ser este primer rectángulo, este segundo o este último rectángulo. Es un rectángulo cualquiera dentro de esta figura geométrica. Nos están pidiendo determine la ubicación del centro de masa de todo este bloque. Antes de calcular lo que nos están pidiendo, podemos calcular el centro de masa de cada uno de estos rectángulos, sí, como por ejemplo de este rectángulo, ¿cuál sería su centro de masa? Sería este punto que justamente está sobre el eje X. ¿Y por qué en este punto? Porque se encuentra exactamente en la mitad. Como pueden ver, esta altura es igual a 2 metros y esta altura también es igual a 2 metros. Por lo tanto, este rectángulo que tiene una altura total de 4 metros, este sería el punto donde se encuentra el centro de masa. En este rectángulo, a simple vista podemos ver que el centro de masa no se va a encontrar sobre el eje X, se va a encontrar probablemente un poquito más arriba sobre el eje X, que en este caso estamos diciendo que es este punto, ¿sí? Y de la misma forma en los diferentes rectángulos va a tener un diferente centro de masa. Ahora, este centro de masa de este rectángulo que estamos ubicándolo en este punto, podemos decir que se encuentra desde el origen a una distancia igual a x, que puede ser igual a 1 metro, ¿sí? X puede ser igual a 1 metro, toda esta longitud es 2 metros hasta el final, hasta este punto. Pero podemos decir de que hasta este punto x puede tomar una distancia de 1 metro, 1.5 metros, 1.2 metros, cualquier distancia. Y a la vez podemos decir de que este rectángulo tiene una base, es decir, esta longitud sería igual a un diferencial de x. Si es que esta es una distancia x, entonces como decimos que toda esta área es un diferencial de área, es decir, es un área tan pequeñita, entonces podemos decir de que este ancho de este rectángulo es igual a un diferencial de x, ¿sí? De tal forma que
este diferencial de x puede ser igual a 0.000000001 metros, por dar un ejemplo, de tal forma que acá pueden haber muchos rectángulos y la sumatoria de todas estas áreas de estos rectángulos básicamente nos va a dar el área total de toda esta figura geométrica. Vamos a ver cómo calculamos el centro de masa que nos están pidiendo. Entonces esta distancia x, que básicamente es la ubicación del centro de masa de este rectángulo, ¿sí?, en la dirección del eje x, también podemos decir que básicamente sería el centro de masa que se expresa con esta viñeta en la parte superior, ¿sí?, x, y con su viñeta en la parte superior básicamente sería la ubicación del centro de masa en el eje x. Es así que lógicamente que este rectángulo puede ubicarse en este punto, o en este punto inicial, o acá, o más en este lado, o en este lado. En este caso estamos determinando que se ubica acá. Por lo tanto, es una distancia cualquiera, es una distancia x, ¿no? ¿Sí? Y repito, esta distancia x básicamente, como parte desde el origen, es igual a lo que representaría el centro de masa de este rectángulo en el eje x. Por lo tanto, podemos hacer esta igualdad. Es así que podemos decir que el centro de masa en el eje x es igual a x, donde x puede tomar un valor entre 0 y 2 metros, ¿sí? Puede estar acá al inicio, puede estar acá al final o en cualquier otro punto. Ahora, nos están pidiendo el centro de masa en el eje X, también el centro de masa en el eje Y. Primero nos concentramos en el centro de masa en el eje X, que básicamente vendría a ser el centro de masa de toda esta figura, ¿sí? El centro de masa en el eje X básicamente vendría a ser el centro de masa promedio de todos estos rectángulos, ¿sí?, en el eje X. Y para sacar el ponderado, esto lo podríamos decir que sería igual al centro de masa, ¿sí?, en el eje X de este primer rectángulo, multiplicado por esta área, ¿sí?, más ahora este segundo rectángulo que está al costadito de este primer rectángulo, más el centro de masa de este segundo rectángulo multiplicado por esta área, que sería diferencial de área sub 2, y así seguimos sumando estos miles de rectángulos que se encuentran uno al costado del otro hasta llegar a este último rectángulo, ¿no?, que sería más el centro de masa en el eje X de este último rectángulo, ¿sí?, en el eje X, multiplicado por su área, que sería diferencial de área sub n, y a la vez todo esto dividido entre la sumatoria de todas estas áreas, ¿no?, de tal forma que si es que sumamos todas estas áreas tendríamos el área total de toda esta figura geométrica. Al realizar esta operación, si se dan cuenta, estamos consiguiendo el centro de masa promedio en el eje X de toda esta figura geométrica, ¿sí?, de toda esta figura geométrica, ya que estamos hallando básicamente el centro de masa de este primer rectángulo multiplicado por su área, que representa este primer rectángulo, más este centro de masa multiplicado por su respectiva área, y así todos los rectángulos hasta este último rectángulo, y todo esto dividido entre la sumatoria de áreas. Al tener toda esta operación básicamente estamos sacando el ponderado, ¿no?, el ponderado de todos los rectángulos, que básicamente sería el centro de masa en el eje X de toda esta figura geométrica, que es una de las cosas que nos están pidiendo en este ejercicio. Determine la ubicación de su centro de masa, y el centro de masa básicamente estaría dado por el centro de masa en el eje X, que estaría representada por esta ecuación, y el centro de masa en el eje Y, que lo vamos a ver en unos minutos. Ahora, toda esta expresión la podemos definir como una sumatoria del centro de masa multiplicado por el diferencial de área, ¿no?, es decir, de un rectángulo cualquiera, lógicamente que parte de i igual a 1, por así decirlo, es decir, desde el primer rectángulo, o de 0, digamos, ya donde aún no hay rectángulo, de 0 hasta el último rectángulo, que sería hasta este rectángulo, ¿no?, de tal forma que esto expresa básicamente esta sumatoria, dividido entre la sumatoria de los diferenciales de área, que representa todo esto. Ahora, como tenemos acá una sumatoria de todos estos rectángulos, ¿sí?, acá tenemos esta ecuación de esta curva y tenemos la ecuación de esta recta. Entonces esta área está ubicada entre esta curva y esta recta. Entonces esta sumatoria también la podemos expresar como una integral. Sabemos que la integral es una sumatoria. Por lo tanto, el centro de masa promedio en el eje X sería igual a la integral, que es lo mismo que decir sumatoria, de toda esta expresión, ¿sí?, dividido entre la integral del diferencial de área, ¿sí? Esto representa sumatoria, de tal forma que
Si integramos esta diferencial de área de este rectángulo desde este punto hasta este punto, es decir, barremos todos estos rectángulos, básicamente tendríamos el área total, ¿no? La integral del diferencial de área básicamente sería el total de toda esta área. Ahora, este rectángulo, que es un rectángulo cualquiera, que puede representar a este primer rectángulo, a este segundo rectángulo, a este último rectángulo o a cualquier rectángulo, tiene una altura. Y esta altura le vamos a llamar una altura igual a h. Ahora, desde el eje X, analizando este rectángulo, hasta este punto, ¿sí? Desde este punto hasta este punto, va a tener una longitud, una distancia, que en este caso le vamos a llamar igual a y sub 1. Y este punto de acá abajo, ¿sí? De todo este rectángulo, si es que queremos este punto, el valor numérico de este punto, lo podemos representar con este y sub 2. Vamos a ver esto a más detalle. Ahora, la altura h estaría representada por qué valor numérico. Lógicamente que vamos a necesitar expresar matemáticamente esta altura h, porque el diferencial de área básicamente sería la base por la altura de este rectángulo, ¿no? La base es diferencial de x por la altura h. ¿Sí? Esa información la vamos a necesitar, así es que la vamos calculando. Esta altura h, expresada matemáticamente, sería básicamente este punto de acá arriba, ¿sí? Que básicamente sería y sub 1, es un número positivo. En este caso nosotros podríamos decir más y sub 2, pero este punto es un punto negativo, si se dan cuenta está por debajo del eje x, ¿sí? En el eje y negativo. Por lo tanto podría representar representa un número negativo. No podemos ponerle más, sería menos y sub 2, de tal forma que menos que multiplica por este menos que va a tener un valor negativo, acá vamos a tener una suma, ¿no? Entonces esta suma básicamente nos va a dar esta altura h. Y vamos a verificar esta ecuación, si es que la estamos haciendo de forma correcta. Entonces, para un punto cualquiera en el eje x, que básicamente sería este punto x, vamos a tener una altura y sub 1, ¿sí? Que básicamente representaría este punto de arriba de todo este rectángulo, ¿sí? Y sub 1. Y para esta misma distancia eje x vamos a tener este punto que sería el punto y sub 2. Vamos a validar esta ecuación. Cuando x es igual a 2 metros, ¿sí? Cuando x es igual a 2 metros, y sub 1, que en este caso sería para este rectángulo, y sub 1 básicamente sería toda esta distancia hasta acá arriba, ¿a qué sería igual? Si se dan cuenta, toda esta longitud es igual a 2 metros, por lo tanto podemos decir que y sub 1 sería igual a 2 metros. Cuando x es igual a 2 metros, también lo podemos reemplazar dentro de esta ecuación, ¿no? Tanto de esta ecuación o de esta ecuación, da lo mismo. Entonces, más fácil se nos haría dentro de esta ecuación. Cuando x es igual a 2 metros, lo reemplazamos. 2 por 2 sería 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Y sería igual a 2 metros, que básicamente es lo que tenemos acá, esta distancia de 2 metros. Es conforme. Ahora, el valor de y sub 2, este punto, ¿sí? Y sub 2 va desde aquí hasta abajo. Estamos analizando este rectángulo. Desde aquí hasta abajo, y sub 2 básicamente sería menos 2 metros. Como pueden ver, parte desde aquí y se dirige hacia abajo. Como está en el eje negativo del eje y, sería menos 2 metros, menos 2, ¿no? Y lógicamente que también lo podemos calcular utilizando esta ecuación. Tenemos x es igual a 2 metros, lo reemplazamos dentro de esta ecuación, y igual a menos 2, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, utilizamos esta ecuación. Vamos a validar esta ecuación. Lógicamente que esto sí está correcto, pero igual vamos a validarlo, ¿sí? Para las personas que aún no entienden muy bien cómo lo hacemos. Entonces decimos que la altura de este rectángulo, ¿sí? Esta distancia, toda esta altura, cuando x es igual a 2 metros, es decir, para este rectángulo, sería igual a y sub 1, que en este caso es igual a 2 metros, menos y sub 2, que en este caso y sub 2 es menos 2 metros, y eso es lo que colocamos acá. Por lo que acá colocamos 2, menos por menos es más, y acá sería 2, ¿no? Esta sumatoria nos sale igual a 4. Y lo cual es conforme. Si se dan cuenta, toda esta altura que es igual, sería 2 más 2, sería igual a 4. Es conforme, ¿sí? Esta ecuación está bien. Vamos a utilizar ahora otro valor numérico, digamos x es igual a 1 metro. Vamos a asumir que este rectángulo se encuentra a una distancia de x igual a 1 metro, ¿sí? Y a que sería igual y sub 1. Entonces, para 1 metro, x igual a 1 metro, reemplazamos dentro de esta ecuación, ya que pertenece a esta curva, sería 1 elevado a la 1 medio es igual a 1, que multiplica 1.4142
nos sale que y sería igual a 1.4142, es decir, y sub 1 sería 1.4142, y eso es lo que colocamos acá, positivo. ¿A qué sería igual y sub 2? De la misma forma, si x es igual a 1 metro, entonces reemplazamos acá, ¿no? En vez de x igual a 1 metro, sería y igual a menos 1 metro. Por lo tanto, y sub 2 sería igual a menos 1. Y eso es lo que colocamos acá. Por lo tanto, todo esto estamos haciendo el cálculo cuando x es igual a 1 metro. ¿Sí? Cuando x es igual a 1 metro tenemos y sub 1 igual a este valor numérico y y sub 2 igual a menos 1. ¿Sí? Reemplazando respectivamente en esta ecuación o en esta otra ecuación. Vamos a validar el valor de h. A simple vista, ¿a qué sería igual el valor de h? Sería igual a este número más el valor absoluto de 1, es decir, 2.4142. Pero vamos a validarlo dentro de esta ecuación. Por lo tanto, h cuando x es igual a 1 metro, ¿a qué sería igual? Sería igual a y sub 1, que sabemos que es igual a este valor numérico positivo, menos y sub 2. Y y sub 2 es igual a menos 1. Por lo tanto, paréntesis, menos 1. Al realizar esta multiplicación menos por menos es más, y acá quedaría el número 1, y al realizar esta suma nos saldría que este valor de h, o esta altura de este rectángulo, sería igual a 2.4142 metros, que es lo que nos había salido acá. Lo cual valida, ya que visualmente esta altura que es igual sería este número más el valor absoluto de este número, ¿sí? Esto lo podemos ver acá. Y se está validando con esta ecuación. Por lo tanto, con esta ecuación estamos validando dos puntos. Cuando x es igual a 2 metros y cuando x es igual a 1 metro. Por lo tanto, esta ecuación es correcta. Ahora, y sub 1, ¿a qué sería igual? Sería igual a esta ecuación. Por lo tanto, h sería igual, expresado en función de x todo, igual a y sub 1, que básicamente sería igual a 1.4142 x elevado a la 1 medio, menos y sub 2. ¿Y y sub 2 a qué es igual? Es igual a menos x, por lo tanto, paréntesis menos x. Volvemos a copiar todo esto, y acá menos por menos es más, y acá el valor de x. Esta sería la ecuación para poder calcular la altura de cualquier rectángulo, ¿sí? De cualquier rectángulo para cualquier valor de x. Esta sería su ecuación. Vamos a graficar estas dos figuras. Esta figura la vamos a partir en dos, y de tal forma que esta parte de arriba la estamos graficando acá con su respectiva ecuación, ¿sí? Y esta figura de acá abajo, debajo del eje x, la estamos graficando acá con su respectiva ecuación. Vamos a trasladar este rectángulo, ¿sí? En esta parte sería básicamente este rectángulo de la parte de arriba, y como pueden ver, este punto de acá arriba sería igual a y sub 1, ¿sí? Lo mismo que estábamos haciendo acá. Ahora, este es su centro de masa, ¿sí? De todo este rectángulo. Sabemos que está un poquito más arriba del eje x. Ahora, el centro de masa de este rectángulo, ¿qué sería igual? Sería este punto medio, ¿no? Ya no estamos analizando todo este rectángulo, solamente estamos analizando este rectángulo que está de la parte de arriba. Mucho ojo. Y analizando este rectángulo, su centro de masa sería este punto medio, donde el centro de gravedad vertical, ¿sí? En el eje y, que básicamente sería el centro de gravedad y sub 1, sería igual básicamente a y sub 1 dividido entre 2, ¿sí? Porque básicamente eso es lo que nos da. Este punto de en medio básicamente sería y sub 1 entre 2, ¿no? Y en esta dirección. Este sería el centro de masa para este rectángulo. Muy bien, ya tenemos este análisis. Ahora vamos a analizar este rectángulo de la parte de abajo. Lo graficamos acá, como pueden ver. Y también, como pueden ver, el punto de este rectángulo que se encuentra acá en la parte de abajo estaría determinado por y sub 2. Por esta flechita, que sería y sub 2. Y eso nos daría el valor numérico de este punto, ¿sí? De tal forma que su centro de masa de este rectángulo estaría en el punto medio. Por lo tanto, el centro de masa de este punto, lógicamente que tiene que partir desde el eje x y va hacia abajo. En este caso parte del eje x y va hacia arriba. En este caso, para ubicar el centro de masa de este rectángulo, partiría del eje x y va hacia abajo. Este sería el centro de masa en el eje y, ¿sí? De este rectángulo, y básicamente sería y sub 2 dividido entre 2. Como pueden ver, de un rectángulo podemos calcularlo fácilmente. En este caso no es tan sencillo. En este caso tenemos que este rectángulo es un poquito más complejo. Intuitivamente, ¿qué podríamos decir? A ver, antes de plantear la ecuación, en este caso
el centro de gravedad de este punto, de este rectángulo, como pueden ver, 2 metros arriba y 2 metros abajo, está justamente pasando por el eje X, ¿sí? Sabemos que va a ser igual a 0, ¿sí? Ya que desde el eje X no nos podemos dirigir hacia arriba ni hacia abajo, porque el centro de masa en el eje Y básicamente pasa sobre el eje X, por lo tanto su centro de masa vertical es igual a 0, ¿sí? En el eje X. En este caso no, sabemos que su centro de masa, sabemos que del eje X está un poquito más arriba, por lo tanto este sería su centro de masa, ¿no? En el eje Y para este rectángulo puntualmente hablando. Entonces el centro de masa de forma general para cualquiera de estos rectángulos, ¿a qué sería igual? Como pueden ver, acá hemos calculado el centro de masa, aquí el centro de masa de este rectángulo de la parte superior, ¿sí? Con esta ecuación. Acá tenemos el centro de masa de este rectángulo de la parte de abajo, ¿sí? Con esta ecuación. Por lo tanto, intuitivamente yo voy a decir que el centro de masa de estos dos rectángulos, ¿sí? De estos dos rectángulos, su centro de masa básicamente sería la sumatoria, es decir, este centro de masa más este centro de masa. Eso es lo que yo voy a decir. Y por lo tanto esto lo expresaría como un medio que multiplica a y sub 1 más y sub 2. Ahora vamos a ver si es que esto realmente está bien, ¿sí? Es lo que intuitivamente yo digo, ¿no? Sería la sumatoria de ambos. Vamos a ver si es que lo que estoy diciendo está bien. Cuando X es igual a 2 metros, analizando este rectángulo, su centro de masa pasa por el eje X, por lo tanto su centro de masa sería igual a 0 cuando X es igual a 2 metros, ¿sí? 2 metros en este punto. Cuando X es igual a 2 metros, su centro de masa sería igual a 0. Y eso es lo que nos debe de salir dentro de esta ecuación. Veamos. Entonces tenemos que el centro de masa vertical, ¿sí? En el eje Y, cuando X es igual a 2 metros, para este rectángulo, sería igual, de acuerdo a esta ecuación, a un medio que multiplica a y sub 1. Como pueden ver, y sub 1 es igual a 2 metros. Aquí también ya lo habíamos calculado, 2 metros positivo. Más y sub 2, que en este caso es menos 2. Por lo tanto, acá multiplicando más por menos es menos y acá continúa el número 2. Y de esta resta nos sale que esto sería igual a 0. Lo cual es correcto, estamos viendo que su centro de masa pasa exactamente por el eje X. Por lo tanto, podemos decir que esta ecuación está bien. Pero vamos a validarla una vez más. Tenemos esta altura h igual a 2.4142, ¿sí? Y si es que la dividimos entre 2, toda esta altura h para este rectángulo cuando x es igual a 1 metro, esto sería igual a este valor numérico que ya habíamos calculado dividido entre 2. Y eso nos sale 1.2071. ¿Qué quiere decir? Que este punto se encuentra exactamente en la mitad de este rectángulo. Si es que esta distancia es igual a 1 metro, mucho ojo, si esta distancia es igual a 1 metro, como pueden ver, menos 1 en este caso vectorialmente, ¿no? Que parte desde acá hasta abajo, pero en esencia su valor absoluto es igual a 1 metro, ¿sí? Toda esta longitud. Por lo tanto, su centro de masa se encontraría a 1.2071 partiendo desde acá hasta este punto, o lógicamente desde acá hasta este punto. Acá nos conviene calcularlo desde este punto, ¿no? Sería 1.2071. Por lo tanto, partimos de acá, nos dirigimos 1 metro, ¿sí? Por lo tanto, de 1.2071 ya quitamos 1 metro. Y este restante, hasta llegar acá arriba, sería básicamente 0.2071. Por lo tanto, este es igual a 0.2071. Sabemos que este es su centro de masa cuando x es igual a 1 metro. Por lo tanto, cuando x es igual a 1 metro, esto sería su centro de masa vertical, ¿no? Ahora vamos a calcularlo mediante esta ecuación y nos debería de salir lo mismo. El centro de masa vertical cuando x es igual a 1 metro sería igual, de acuerdo a esta ecuación, a un medio que multiplica a y sub 1. En este caso y sub 1 tenemos su valor, 1.4142, acá lo hemos anotado, acá también lo tenemos, más y sub 2. Y sub 2 es menos 1, ¿sí? Para 1 metro, acá también lo hemos colocado, menos 1, por lo tanto sería más paréntesis menos 1. Entonces acá tenemos más por menos es menos y acá sería 1. Al realizar esta resta sería 0.4142 y al realizar esta multiplicación, este número por 1 y entre 2 nos sale 0.2071, justo lo que habíamos calculado. Por lo tanto, estamos validando esta ecuación mediante este procedimiento y mediante este procedimiento. Esta ecuación es correcta. Por lo tanto,
vamos a expresarla ahora en función del eje X. Entonces el centro de masa para cualquier rectángulo, ¿sí?, verticalmente, su centro de masa sería igual a 1/2 que multiplica a y sub 1, ¿sí? Pero y sub 1 ¿a qué sería igual? De acuerdo a esta ecuación sería igual a 1.4142 x elevado a la 1/2, y eso es lo que colocamos acá, más y sub 2, ¿sí? Y sub 2 expresado en función de x básicamente sería y sub 2 igual a menos x, por lo tanto sería paréntesis menos x. Al realizar esta multiplicación, más por menos es menos y acá nos quedaría x. Esta sería su ecuación, ¿sí? Así como hemos colocado el centro de masa en función del eje X, ¿sí?, para el centro de masa en el eje X, de la misma forma colocamos el centro de masa en el eje Y, pero en función de X. Y por lo tanto hemos visto que esta ecuación sí es correcta y la copiamos acá, ¿sí? Habíamos hecho esta igualdad, para el eje Y también estamos haciendo esta igualdad. Borramos esta parte de la pizarra y por lo tanto tenemos a que sería igual el centro de masa de cualquiera de estos rectángulos de forma vertical, ¿sí? Entonces podemos calcular el centro de masa cuando x es igual a 2 metros para este rectángulo mediante esta ecuación, ¿sí? Reemplazamos acá 2 y tendríamos su centro de masa, que lógicamente que acá para este rectángulo último nos daría igual a 0, y así para cualquiera de estos rectángulos. Nos interesa el centro de masa vertical promedio, ¿sí? Promedio o ponderado, por así decirlo, el centro de masa ponderado de todos estos rectángulos, ¿sí? Ya que ese centro de masa ponderado o promedio, que en este caso le estamos llamando, sería básicamente el centro de masa vertical de toda esta figura, y esto sería igual básicamente al centro de masa vertical de este primer rectángulo multiplicado por su respectiva área, más el centro de masa de este segundo rectángulo que se encuentra exactamente al costadito del primer rectángulo multiplicado por su respectiva área, y así seguimos sumando todos los rectángulos hasta este último rectángulo, más su centro de masa de este último rectángulo multiplicado por su respectiva área, y a la vez todo esto dividido entre la sumatoria de todas las respectivas áreas, ¿no? De tal forma que acá tendríamos el centro de masa ponderado, por así decirlo, de todos estos rectángulos, que básicamente sería el centro de masa vertical de toda esta figura geométrica, que es lo que nos están pidiendo calcular. Y esto lo podemos expresar matemáticamente como la sumatoria, de la misma forma como lo hicimos acá. Sería como la sumatoria del centro de masa vertical multiplicado por su diferencial de área, dividido entre la sumatoria de todas estas áreas. Estas sumatorias las podemos expresar como integrales, por lo tanto sería la integral del centro de masa vertical de cualquiera de estos rectángulos multiplicado por su diferencial de área, dividido entre la integral del diferencial de área. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Como pueden ver, necesitamos calcular en primer lugar a qué es igual el diferencial de área, ¿sí? Lo vamos a utilizar acá, acá y aquí también y aquí también. El diferencial de área, ¿qué sería igual? El diferencial de área de cualquier rectángulo básicamente sería la altura h multiplicado por la base del rectángulo, ¿sí? La altura por la base del rectángulo. En este caso la base del rectángulo sería igual a la diferencial de x, ¿sí? Entonces tenemos esta igualdad, pero h ya lo hemos calculado en función de x, por lo tanto simplemente lo reemplazamos, ¿no? En vez de h colocamos lo que ya habíamos calculado, todo en función de x, y a la vez este h que representa todo esto está multiplicando este diferencial de x, y eso es lo que colocamos acá. Esta ecuación la vamos a necesitar, la copiamos momentáneamente también acá, y acá procedemos. Acá sería igual la integral, integramos tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? En este caso, integrando a la izquierda sería, partiríamos desde el punto 0, ¿sí? Es decir, desde el eje X y el eje Y, cuando aún no hay área, es decir, partiríamos desde el diferencial de área a sub 0, cuando sabemos que no hay área, es decir, es igual a 0. Y continuamos con todos los rectángulos hasta este último rectángulo, es decir, llegamos hasta esta última diferencial de área a sub n. Y cuando llegamos acá, estamos aplicando la sumatoria, o las palabras la integral. Básicamente, en este punto tendríamos
la sumatoria de todas estas áreas, es decir, este diferencial de a sub n, básicamente como es la sumatoria de todas estas áreas, representaría al área A, al área total de toda esta figura geométrica. Por lo tanto, lo igualamos igual a A, que básicamente sería igual al área de toda esta figura geométrica, repito. Ahora realizamos la integral en la parte derecha de esta ecuación. De la misma forma, parte desde el origen, ¿sí? Partimos desde el origen, es decir, y en el origen el valor del eje X sería igual a 0, por lo tanto parte de 0. Partimos desde este punto que es igual a 0 y nos dirigimos hasta este último punto. Y este último punto básicamente X es igual a 2, por lo tanto llegamos hasta 2. Realizamos la integración acá a la izquierda, la integral de diferencial de área, básicamente es área, y que parte desde este punto 0 hasta el área A. Y eso es igual a la integración de esta primera parte. Acá sería, esta es una constante, no se integra, y la integración de x elevado a la 1 medio básicamente sería x elevado a la 1 medio más 1, que es igual a la 3 medios, x elevado a la 3 medios. Y todo esto dividido entre este exponente, es decir, dividido entre 3 medios, más integramos este x, que básicamente es x elevado a la 1, y a este 1 le sumamos 1, por lo tanto sería x elevado al cuadrado dividido entre este mismo exponente, es decir, dividido entre 2. Y esto va desde 0, ¿sí? X igual a 0 hasta x igual a 2. Volvemos a copiar acá a la izquierda y nos centramos en esta división. Este 2 básicamente pasaría a multiplicar a este 1.4142 y nos queda este valor numérico que multiplica a x elevado a la 3 medios, y este 3 permanece, ¿no? Más toda esta expresión que va desde 0 hasta 2 el valor de x. Entonces aquí sí procedemos. Esta área A reemplazamos dentro de esta área A y tenemos esto, menos este 0 reemplazamos dentro de esta área A y eso es igual a 0. Y eso es igual, copiamos toda esta expresión y en vez de x reemplazamos el valor de 2. Acá lo reemplazamos y acá también, menos toda esta expresión, pero en vez de x reemplazamos el valor de 0. Y eso es lo que hacemos acá. Al realizar esta resta nos queda a, y al realizar toda esta operación nos queda este valor numérico, más 2 al cuadrado entre 2 es igual a 2, menos 0, por lo tanto simplemente ya no lo escribimos. Esta sumatoria nos sale que el área de toda esta figura geométrica sería igual a 4.6666 metros cuadrados, ¿sí? Todo está en metros, por lo tanto serían metros cuadrados. Este valor numérico lo vamos a copiar en esta parte de la pizarra. Ya tenemos el área de toda esta figura geométrica, que esta área básicamente es igual a la integral de diferencial de área, ¿sí? Es lo mismo. Área igual a 4.6666 metros cuadrados es lo mismo que decir integral de diferencial de área, que es justamente lo que hemos desarrollado acá. Borramos la pizarra y ahora sí nos centramos en esta parte de la ecuación, la integral del centro de gravedad en el eje X multiplicado por diferencial de área. Necesitamos su valor numérico para reemplazarlo dentro de esta ecuación. Ya tenemos el valor numérico de la integral de diferencial de área, que es igual a este valor numérico. Nos falta este valor numérico, ¿no? De este numerador, que lo estamos copiando acá. Entonces, el centro de gravedad en el eje X expresado en función del eje X sería igual a X. Por lo tanto, esto sería igual a la integral de X, que representa el centro de gravedad en el eje X, que multiplica al diferencial de área, ¿sí? Y el diferencial de área expresado en función del eje X, justo lo tenemos acá y lo copiamos. Por lo tanto, procedemos a realizar esta multiplicación. Acá sería x que multiplica a x elevado a la 1 medio, básicamente sería 1 medio por 1 medio más 1, más su exponente 1, sería 1 medio más 1 es 3 medios, ¿no? Por lo tanto sería x elevado a la 3 medios, más x por x sería x elevado al cuadrado. Y que multiplica por el diferencial de x, lógicamente. Entonces ahora sí nos centramos en realizar la integración. Acá este número no se integra, lo copiamos, sería x elevado a este exponente más 1, es decir, 3 medios más 1 es 5 medios, dividido entre este mismo exponente, es decir, dividido entre 5 medios, más x elevado a este exponente más 1, es decir, elevado a la 3, dividido entre este mismo exponente, es decir, entre 3. Y esto va desde x igual a 0, ¿sí?, hasta x igual a 2 metros.
y eso es lo que colocamos acá, desde 0 hasta 2 metros. Volvemos a copiar toda esta ecuación y nos centramos en esta división. Tenemos este valor numérico dividido entre 5 medios, por lo tanto este 2 pasa a multiplicar, nos quedaría este valor numérico que multiplica a x elevado a las 5 medios, y este 5 continúa dividiendo. Por lo que ahora sí, este 2 lo reemplazamos dentro de todo lo que dice x, volvemos a copiar todo esto y en vez de x lo reemplazamos por este número 2, menos todo esto lo volvemos a copiar y en vez de x reemplazamos por este número 0, y eso es lo que hacemos acá. Al realizar toda esta operación que ven acá, nos sale 3.2 más 2 elevado al cubo entre 3, nos sale todo este número, menos 0, simplemente ya no lo colocamos. Al realizar esta suma nos sale que este valor numérico sería igual a 5.8667. ¿En qué unidades? Acá es centro de gravedad en el eje X, que estaba expresado en metros. Esto es diferencial de área, que es metros cuadrados. Por lo tanto, esto sería metros cúbicos. Esto lo vamos a copiar acá, ¿sí? Ya que lo vamos a utilizar para esta ecuación. Ya tenemos este valor numérico y también este valor numérico que lo habíamos calculado acá. Ahora nos centramos en esta parte, ¿sí? Entonces la integral del centro de gravedad en el eje Y multiplicado por diferencial de área. ¿Esto qué sería igual? El centro de gravedad de cualquiera de estos rectángulos verticalmente está expresada por esta ecuación, y eso es lo que colocamos acá, y que multiplica al diferencial de área, pero deseamos este diferencial de área en función del eje X, y eso es lo que tenemos acá, y eso lo copiamos acá. Por lo tanto, acá tendríamos la integral de 1 medio, ¿sí? Como pueden ver, acá tenemos todo este número o toda esta expresión es igual a toda esta expresión. Acá tenemos menos y acá tenemos más, y acá tenemos este mismo valor numérico, x y x, ¿no? ¿Sí? Tenemos, por lo tanto, esto lo resolvemos de la siguiente forma. Todo esto lo elevamos al cuadrado, y acá tenemos menos y más, simplemente colocamos menos, y acá sería x elevado al cuadrado, y a la vez que multiplica diferencial de x. Entonces esto sería igual a la integral de 1 medio. Al elevar este número al cuadrado, básicamente nos queda 2. X elevado a la 1 medio al cuadrado, básicamente sería x. Acá volvemos a copiar este x, y acá sería x al cuadrado, básicamente sería x al cuadrado, y que multiplica este diferencial de x. Ahora nos centramos en realizar esta multiplicación. 1 medio por 2x, básicamente es x, menos 1 medio por x al cuadrado sería x al cuadrado entre 2. Y esto sería igual, acá sería la integral de x, ¿no? X está elevado a la 1, por lo tanto su integral sería x elevado a este 1 más 1, que es 2, dividido entre 2. Menos, ahora sería x elevado a este exponente más 1, por lo tanto sería elevado a la 3, dividido entre este 3, pero como multiplica este 2 sería dividido entre 6. Y todo esto va desde x igual a 0 hasta x igual a 2 metros. Y eso es lo que colocamos acá. Por lo tanto, volvemos a copiar toda esta ecuación. Y en vez de x colocamos este número 2. Menos, volvemos a copiar toda esta ecuación. Y en vez de x colocamos este número 0. ¿Sí? Que es desde donde parte. Al realizar esta operación tendríamos 2 al cuadrado entre 2, básicamente nos queda 2, menos 2 al cubo entre 6, nos queda este valor numérico, menos 0, simplemente ya no lo colocamos. Al realizar esta resta nos sale que esto sería igual a 0.6667 metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Esto está en metros, diferencial de área es metros cuadrados, por lo tanto esto sería metros cúbicos. Todo esto lo copiamos acá, ya que lo vamos a utilizar dentro de esta ecuación. Nos centramos en esto. Entonces esto sería igual a este valor numérico dividido entre la integral de diferencial de área, que básicamente sería igual a esta área que ya habíamos calculado. Al realizar esta división nos sale 1.257 metros cúbicos entre metros es metros. Ahora realizamos esta operación. Todo este valor numérico ya lo habíamos calculado, simplemente lo copiamos, dividido entre el área que también ya la habíamos calculado, ¿no? Al realizar esta división nos sale 0.143 metros cúbicos entre metros cuadrados serían metros. Por lo tanto,
vamos a ubicar el centro de masa de toda esta figura. Entonces en el eje Y estaría ubicado a 0.143 metros, ¿sí? En el eje Y. Y en el eje X estaría ubicado a 1.257 metros, ¿sí? En el eje X. Y esa intersección básicamente nos da este punto, que básicamente sería la ubicación del centro de masa del peso, ¿sí? De esta figura, dentro de esta figura. Este punto estaría representando la ubicación del centro de masa de toda esta figura. Y en el centro de esta figura ya tenemos calculado esta primera parte que nos está pidiendo. También nos están pidiendo calcular las reacciones, ¿no? De los pasadores. Antes de ir allí, podemos decir que el peso de toda esta placa se encuentra en este centro de masa, ¿no? Aquí se ubicaría el peso de la placa. Nos están pidiendo la reacción en el punto A en el eje X y la reacción en el punto A en el eje Y. ¿Sí? La reacción tanto en el eje X como en el eje Y en el pasador A. Y en el rodillo B nos dice que tiene una reacción perpendicular a la superficie. Entonces, si es que esta es la superficie, sería perpendicular, ¿no? La reacción en B. Vamos primero calculando el peso de la placa. Y para calcular el peso de la placa, primero necesitamos calcular la masa de la placa. La masa sabemos que es igual a la densidad de la placa multiplicado por el área y por el espesor, ya que el área por el espesor básicamente es el volumen de toda esta figura geométrica, y área por el espesor, que representa volumen, multiplicado por densidad, básicamente sería la masa de la placa. Entonces la densidad de la placa nos lo están dando, ¿no? 7.859 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica al área de toda esta figura geométrica, que ya lo acabamos de calcular minutos atrás, y eso es lo que escribimos, y que multiplica el espesor, y eso es dato del ejercicio, 0.3 metros. Al realizar esta multiplicación nos sale 11.002.4 kilogramos. Entonces el peso de la placa sería igual a la masa multiplicado por la gravedad. La masa lo acabamos de calcular y la gravedad sabemos que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta multiplicación nos sale que el peso de la placa sería igual a este valor numérico expresado en Newton, y eso es lo que colocamos acá. Borramos la pizarra. Entonces ahora vamos a calcular tanto la reacción del pasador A en el eje X, la reacción del pasador A en el eje y esta reacción en el punto B. Aplicamos momento en este punto, ¿sí? Sumatoria de momentos en el punto A, y como esto está en equilibrio podemos decir que es igual a 0. Asumimos que todo lo que se mueve en sentido antihorario es positivo. Podemos también asumir que todo lo que está en el sentido antihorario es positivo, ¿no? En este caso sería en el sentido antihorario, ¿sí? Hacemos esta asunción. Entonces tenemos este peso de placa y esta reacción que nos están generando momento. Pero aquí tenemos esta distancia, si se dan cuenta, ¿sí? Tenemos este peso, ¿sí? Que básicamente sería multiplicado por esta distancia, que nos generaría un momento. Tenemos esta fuerza y esta distancia. No tenemos esta fuerza, que es lo que deseamos calcular, esta reacción, y tampoco tenemos esta distancia, pero sí la podemos calcular. Copiamos esta parte de abajo, ¿sí? Y sabemos que tiene esto una distancia de 2 metros y esta distancia también es de 2 metros. Si esto es 2 metros, lógicamente que esto también es 2 metros. Entonces tenemos este ángulo de 45 grados y de 45 grados. Y esto es lo mismo que decir para un ángulo de 45 grados, si esto es 1 y esto es raíz de 2. Por lo tanto, si es que esto es 2, esto sería 2 raíz de 2. En este caso, para aplicar sumatoria de momentos en el punto A, entonces sería el momento generado por esta reacción. Y ese momento sería R sub B, que multiplica a toda esta distancia, ¿no? Sería fuerza por la distancia perpendicular a esta fuerza. Básicamente sería toda esta distancia, que sería 2 raíz de 2 metros. Eso sería el momento que generaría esta reacción B. Como estaría generando un momento en sentido antihorario, entonces es positivo, todo esto es positivo. Ahora, esta placa, este peso de la placa, que está concentrado en su centro de masa, me está generando un momento. Si todo esto gira,
¿sí? Digamos gira, entonces nos estaría generando un momento horario. Nos dice que antihorario es positivo, por lo tanto horario sería negativo, entonces es menos el peso de placa multiplicado por su distancia, ¿no? La distancia perpendicular a este punto A, como pueden ver, esta fuerza, si bien es cierto que parte de acá, se dirige verticalmente hacia abajo, por lo tanto la distancia vertical sería toda esta distancia, y toda esta distancia es 1.257 metros, que es lo mismo que decir el centro de gravedad promedio de esta figura, y a la vez esto es igual a 0. Acá tendríamos 2 por raíz de 2, básicamente sería 2.8284 metros, menos el peso de placa, que ya lo tenemos acá calculado, multiplicado por esta distancia, que es 1.257 metros, y eso es igual a 0. Volvemos a copiar todo esto, si nos centramos en esta multiplicación, nos sale este valor numérico, newton por metro sería newton por metro. Todo esto que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo, y lo que está multiplicando a R sub B pasa a dividir, de tal forma que esta división nos sale este valor numérico, metro con metro se elimina y acá nos quedaría newton. Ya tenemos este primer valor numérico. Ahora vamos a calcular sumatorias de fuerzas en el eje Y igual a 0. Como todo esto está en equilibrio, podemos aplicar esto. Y asumimos que todo lo que va hacia arriba es positivo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? Tenemos R de A en el eje Y. Esta fuerza también es vertical, pero va hacia abajo. Y esta reacción en B no la tenemos descompuesta ni en el eje X ni en el eje Y. Así es que primero vamos a descomponer esto. Esta sería la proyección de esta reacción R sub B en el eje Y. Y esta sería la proyección de esta fuerza o esta reacción R sub B en el eje X, ¿no? Entonces esta reacción R sub B ya la estamos descomponiendo en el eje Y y en el eje X. Entonces tendríamos que en el eje Y sería esta reacción, ¿sí? Más R sub B en el eje Y, que también va hacia arriba. ¿Qué fuerza va hacia abajo? Peso de placa, por lo tanto sería menos peso de placa igual a 0. Ahora, este ángulo que es igual, este ángulo es igual a 45 grados. ¿Por qué es 45 grados? Si sabemos que esto es 45 grados, entonces esto sería 45 grados, ¿sí? Esto está vertical y esto está horizontal. Si esto es 45, lógicamente que este pequeño ángulo también es 45. Si este pequeño ángulo es 45, esta distancia es perpendicular a esta reacción. Por lo tanto, si esto es 45, esto es 45. Y estas dos fuerzas tienen un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si esto es 45, esto también es 45. Es decir, R sub B en el eje Y lo podemos descomponer, que sería esta reacción multiplicado por el coseno de 45 grados. Y de la misma forma, esta reacción de B en el eje X, que básicamente la podemos trasladar acá abajo, básicamente sería esta hipotenusa multiplicado por el seno de 45 grados. Entonces ahora sí, podemos continuar con esta parte. Copiamos todo esto y nos centramos en la reacción de B en el eje Y, que es igual a R sub B coseno de 45 grados. Y sabemos que R sub B es igual a este valor numérico y coseno de 45 grados es igual a este valor numérico, menos el peso de la placa, que ya lo hemos calculado, y a la vez todo esto es igual a 0. Nos centramos en esta multiplicación y nos sale este valor numérico, y Newton quedaría acá Newton, ¿no? Entonces al realizar esta resta, donde prevalece el signo del número con mayor valor absoluto, entonces nos quedaría menos 74.015.4 Newton, y eso es igual a 0. Por lo tanto, este número pasando al otro lado con signo cambiado, nos quedaría que el valor de la reacción en el punto A en el eje Y sería igual a este valor numérico. Nos faltaría calcular este valor numérico de esta reacción en el eje X. Borramos la pizarra y aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje X, es igual a 0. Y en este caso decimos que todo lo que va hacia la derecha es positivo. R sub A en el eje X va hacia la derecha, por lo tanto lo colocamos con signo positivo, más R sub B en el eje X también va hacia la derecha, lo colocamos con más R sub B en el eje X, y esto es igual a 0 ya que no hay más fuerzas en el eje X. Entonces R sub B en el eje X lo podemos reemplazar por su equivalente, que sería R sub B seno de 45 grados,
y acá tendríamos R sub B, que lo hemos calculado. Seno de 45 grados es este valor numérico y a la vez esto es igual a 0. Al realizar esta multiplicación nos queda este valor numérico en Newton y eso es igual a 0. R sub A en el eje X sería igual a este valor numérico pasa al otro lado con signo cambiado. Como pueden ver, la reacción en el pasador A en el eje X es negativa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es copiar acá todo lo que hemos calculado, ¿sí? Esto es lo que nos han pedido calcular, además del centro de masa que ya lo habíamos calculado. Si bien es cierto que el ejercicio puede terminar acá, nosotros vamos a ir un poquito más. Volvemos a copiar toda esta figura, ¿sí? La estamos copiando tal cual y copiamos todo lo que nos ha salido positivo. En este caso R sub B nos ha salido positivo y lógicamente que habíamos asumido que tenía esta dirección y sentido. Como es positivo lo dejamos tal cual. R sub A en el eje Y también nos salió positivo y en este caso habíamos asumido que iba hacia arriba. Como es positivo lo dejamos tal cual, va hacia arriba y esto sería R sub A en el eje Y, ¿no? La reacción en el punto A, dirección Y. Ahora R sub A en el eje X sale negativo, en este caso lo vamos a copiar como positivo. En este caso nos sale negativo asumiendo que iba hacia la derecha. Este negativo, ¿qué significa? Lo único que significa es que la asunción que habíamos tomado estaba errada. En realidad esta reacción va de derecha a izquierda, por lo tanto acá lo colocamos de derecha a izquierda y por lo tanto como ya lo estamos colocando de la forma adecuada, entonces esto ya lo colocamos con signo positivo, ¿sí? Acá como nos había salido negativo es porque habíamos asumido que iba de izquierda a derecha. Como vemos que es negativo acá, entonces lo colocamos ahora positivo, pero va a la inversa, ¿no? De derecha a izquierda. ¿Eso qué quiere decir? De que si es que esto es la reacción en el punto A en el eje Y y esta es la reacción en el punto A en el eje X, trazando paralelas, podríamos decir que esta sería la reacción en el punto A, ¿sí? La reacción en el punto A iría en esta dirección y sentido. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un triángulo, como pueden ver. Tenemos reacción en el punto A en el eje Y, que sería esta flechita. Reacción en el punto A en el eje X, que sería esta flechita. Y esta hipotenusa, que sería la reacción en A, ¿no? Sí, esta reacción en A, que es esta. Reacción en el punto A en el eje X, que lo podemos trasladar acá hasta abajo, que es lo que hemos hecho acá, y así tendríamos un triángulo rectángulo. De tal forma que podemos aplicar Pitágoras, es decir, la reacción en el punto A elevado al cuadrado es igual a este cateto elevado al cuadrado más este otro cateto elevado al cuadrado. De tal forma que tenemos la reacción en el punto A en el eje X, que es igual a este valor numérico elevado al cuadrado, más reacción en el punto A en el eje Y, que es igual a este valor numérico elevado al cuadrado. Al realizar esta operación nos sale este valor numérico. Sacamos raíz cuadrada tanto a la izquierda como a la derecha y nos sale que la reacción en el punto A resultante tendría este valor numérico, ¿no? Esta sería la respuesta de la reacción en el punto A en este punto. Ya tenemos calculado absolutamente todo lo que nos han pedido, como pueden ver, ¿sí? Entonces tenemos el centro de masa, tenemos las reacciones en el eje X y en el eje Y y esta reacción R sub B. Que Dios los bendiga.